Me llamo Elena García, tengo 44 años y nací en Sevilla, aunque hace más de 2 décadas que vivo en Málaga. Soy profesora de secundaria en un instituto público, divorciada desde hace 5 años, y madre de un hijo de 17, que vive conmigo la mitad del tiempo y con su padre la otra mitad. Podría decir que mi vida es tranquila, estable, incluso predecible. Pero hay días, momentos concretos, que te recuerdan que la herida más profunda no siempre viene del desamor de pareja ni del abandono, sino de sentirte ignorada por quienes supuestamente más te quieren. Y esa herida, en mi caso, lleva el nombre de familia. Mi familia nunca fue un caos evidente. Nadie gritaba, nadie rompía platos, nadie se marchaba dando portazos. Pero en nuestra mesa familiar siempre hubo un silencio denso, de esos que no se rompen con palabras, sino que se clavan con indiferencias. Soy la hija del medio, tengo una hermana mayor, Alicia, siempre brillante, médica reconocida, perfeccionista hasta el extremo. Y un hermano menor, Diego, el gracioso, el que siempre cae bien, el que puede equivocarse sin que nadie le pida cuentas. Yo, en cambio, fui la correcta. La obediente. La que no causaba problemas. La que, con el tiempo, aprendió a no esperar nada. Mis padres siguen juntos, jubilados ya, viviendo en la misma casa de siempre. Una casa que conozco de memoria, pero en la que nunca encontré un lugar propio. Cada vez que cruzo esa puerta, aún con 44 años, me siento como si tuviera 12, intentando que alguien me mire sin tener que levantar la voz. La última comida familiar fue hace unas semanas. Celebrábamos el cumpleaños de mi padre. Como cada año, reservamos en el mismo restaurante, el Mirador del Alba. Una antigua casona reformada, con vistas al mar y platos tradicionales andaluces que mi madre adora. Fuimos todos, Alicia con su esposo y sus 2 hijos impecablemente peinados, Diego con su novia nueva, una veinteañera risueña que apenas habló durante todo el almuerzo, mis padres, y yo. Llegué puntual. Como siempre. Nadie notó. Ni un «qué bien te ves», ni un «¿cómo estás, Elena?». Me senté al lado de mi madre. Intenté iniciar conversaciones. Conté una anécdota graciosa del instituto. Silencio. Diego interrumpió con una broma. Todos rieron. Mi historia quedó colgada en el aire como ropa olvidada en un tendedero. Pedimos los platos. Mi madre eligió por todos. Alicia, como siempre, hizo sugerencias al camarero como si dirigiera una operación quirúrgica. Yo no dije nada. Ya estaba acostumbrada a que nadie preguntara qué quería. Comí pan con aceite mientras fingía interés en una conversación sobre las últimas vacaciones de Alicia en Portugal. Cuando el camarero se acercó a tomar nota de los postres, algo inesperado ocurrió. Un hombre mayor, con delantal blanco y ojos vivaces, se asomó desde la cocina. Lo reconocí enseguida, era don Luis, el dueño del restaurante. Me sonrió. Caminó hacia nuestra mesa con paso lento, pero decidido, y dijo con voz firme: ¿Dónde está mi profesora favorita? Todos me miraron sorprendidos. Yo, sin saber cómo reaccionar, levanté la mano tímidamente. Aquí, don Luis. Elena. Sabía que te había visto entrar. No podía dejar que te fueras sin probar lo que más te gustaba. Y entonces, lo vi. Una camarera traía un plato humeante, perfectamente presentado, con aroma a gloria. Espinacas con garbanzos y huevo pochado. Mi plato favorito. El que siempre comía de niña. El que una vez mencioné a don Luis cuando aún daba clases en el instituto de su nieto. Lo preparé yo mismo, dijo. Sé que este plato no está en la carta hoy, pero algunas personas no se olvidan. Y tú siempre fuiste especial. Y, en ese momento, algo insólito sucedió, varias mesas alrededor comenzaron a aplaudir. Algunos lo hicieron por cortesía, otros por costumbre, como si celebraran un gesto bonito sin saber bien por qué. Pero ese aplauso, breve, suave, me rompió por dentro. No por la ovación en sí, sino porque fue el único momento, en toda la tarde, en que me sentí vista. Mis padres sonrieron con torpeza. Diego hizo un chiste sobre los beneficios de ser profe. Alicia murmuró algo sobre
qué detalle más raro. Yo solo sonreí. Comí en silencio. Cada bocado tenía un sabor a ternura que no recordaba. Me temblaban las manos. No sabía si por emoción o por rabia contenida. Cuando terminó la comida, me acerqué a la cocina. Le di las gracias a don Luis. Me abrazó con fuerza. No cambies nunca, Elena. Eres de esas personas que dejan huella sin darse cuenta. Volví a casa sola. Me senté en el sofá. Cerré los ojos. Y entendí que la mayor soledad no es estar sola, sino ser invisible entre los tuyos. Pero también comprendí que hay personas, a veces lejanas, a veces inesperadas, que sí ven lo que otros no quieren mirar. Y esta es la historia de cómo decidí no volver a ocupar una silla donde no se me escucha. De cómo un gesto mínimo me recordó que merezco mucho más que migajas de atención. Si alguna vez sentiste que no eras parte, que tus palabras flotaban en mesas ajenas, que tu familia solo te veía cuando necesitaba algo, suscríbete al canal. Esta historia es para ti. Porque mereces ser escuchada. Y también celebrada. Los días que siguieron a aquella comida fueron extraños. No porque algo hubiera cambiado en la superficie, mi madre seguía mandando mensajes con recetas, Diego enviaba memes al grupo familiar y Alicia actualizaba sus logros laborales sin pausa, sino porque dentro de mí algo había empezado a moverse. Como si ese gesto inesperado de don Luis hubiera removido un polvo antiguo que llevaba años acumulándose sobre mi autoestima. Empecé a pensar en todas las veces que fui invisible en esa mesa. Recordé cumpleaños en los que nadie me preguntó qué quería de regalo, solo asumieron que, seguro te viene bien algo para el trabajo. Recordé cenas navideñas donde me tocaba sentarme al lado de la abuela sorda, porque, tú tienes más paciencia. Recordé el día en que me divorcié, y la única frase que escuché de mi madre fue, bueno, ahora tendrás más tiempo para ti y para tus alumnos. Empecé a escribir. No textos largos, no diarios. Solo frases. Fragmentos. Pensamientos sueltos que me venían en medio de clases, de paseos, de momentos en el sofá. Hay sillas que ocupamos sabiendo que nunca serán nuestras. Ser buena hija no debería implicar volverse invisible. No me voy. Me aparto para ver desde afuera qué lugar me están dando. Escribir me aliviaba. Como si cada palabra fuera un hilo que me ayudaba a desenredar un nudo antiguo. Un sábado por la mañana, mi hijo Adrián notó mis hojas sueltas sobre la mesa del comedor. ¿Esto lo estás escribiendo tú? Sí, son solo cosas que pienso. No es importante. Pues deberían leerlo los abuelos. Y mis tíos. Me reí, pero no era una risa alegre. Era una de esas que nacen cuando sabes que hay una verdad escondida que no todos están dispuestos a mirar. ¿Sabes qué es lo peor, Adri? Le dije. Que si les mandara algo de esto por WhatsApp, pensarían que exagero. Que soy sensible. Que me falta sentido del humor. O que tienes razón, pero prefieren no decir nada. Lo miré con sorpresa. A veces también me siento así cuando estoy con ellos, agregó, encogiéndose de hombros. Esa frase me atravesó. Porque por primera vez, entendí que lo que yo vivía no era solo mío. Que mi hijo también percibía ese desequilibrio. Que no se trataba solo de mí, sino de un patrón. Uno que yo no había cuestionado por costumbre. Uno que ahora, él también empezaba a sentir. Esa misma tarde, recibí un mensaje de mi madre. Me preguntaba si asistiría al almuerzo del domingo siguiente. Otra vez en el mirador del alba. Otra excusa para reunirnos, otra ocasión para repetir el guión de siempre. Miré el teléfono durante largos minutos. Pensé en decir que sí, como siempre. En ir, sonreír, no molestar, regresar con la sensación de haber cumplido. Pero algo me detuvo. No tenía ganas. No quería sentarme en esa mesa otra vez para fingir que todo estaba bien. No quería escuchar cómo todos se interrumpían entre sí mientras mis palabras se apagaban antes de nacer. No quería volver a ocupar una silla donde solo era útil si hacía de puente, de mediadora, de comodín. Y así, por primera vez en muchos años, respondí. No voy a poder ir.
Este domingo me tomaré el día para mí. No hubo respuesta inmediata. Horas después, mi hermana Alicia escribió en el grupo familiar. ¿Todo bien, Elena? Mamá está preocupada. Nunca faltas. Respondí con algo simple. Todo bien. Pero también me gusta que me pregunten cómo estoy cuando sí voy. Silencio. Un silencio que duró días. Y que, sorprendentemente, no me dolió. Al contrario. Fue como cerrar una puerta con suavidad después de años de dejarla entreabierta, esperando una visita que nunca llegaba. El domingo me desperté temprano. Preparé un café, encendí una vela aromática, puse música instrumental y escribí. Durante horas. No sobre ellos. Sobre mí. Sobre la niña que fui. Sobre la mujer que soy. Sobre cómo el amor propio no se construye de repente, sino con pequeños actos de respeto hacia una misma. Esa noche, don Luis me escribió. Me había buscado por redes sociales gracias a su nieto. He leído lo que publicaste en tu blog. Eres una mujer increíble. La gente como tú no se olvida, Elena. Lloré. No por nostalgia, sino por gratitud. Porque a veces, una sola mirada sincera vale más que 1000 aplausos vacíos. Y decidí algo. Que si mi familia no estaba lista para reconocerme, no era mi tarea gritar. Era mi tarea no dejar de hablar. Porque merezco una voz. Porque merezco un lugar. Y no pienso volver a callar. Las semanas que siguieron a aquel domingo en que me negué a asistir al almuerzo familiar fueron reveladoras. No porque alguien me llamara llorando, ni porque mi ausencia provocara una catarsis grupal. Al contrario. Lo que más me sorprendió fue que, no pasó nada. Ni una visita. Ni una llamada real. Solo algún mensaje frío de mi madre, ¿todo bien?, sin más. Alicia no volvió a preguntar. Diego me envió una imagen graciosa por WhatsApp como si nada hubiera pasado. Y esa indiferencia, el silencio tras mi primer no, me dolió menos de lo que esperaba. Me hizo bien, en realidad. Porque confirmaba algo que ya sospechaba, hacía años que yo era quien sostenía los vínculos. Yo era el engranaje invisible, la que respondía rápido, la que iba a todo aunque no le apeteciera, la que mediaba en tensiones, la que escuchaba. Y ahora, al soltar ese papel, simplemente desaparecí del guión. Como si no tuvieran claro qué hacer conmigo cuando no estoy disponible. Fue duro asumirlo. Pero también liberador. Me volqué en mi blog. Comencé a publicar algunos de los textos que había ido escribiendo. Primero, con miedo. Sin firma. Solo con un título, La hija del medio. Cada entrada hablaba de esas cosas pequeñas que nos marcan, una silla mal asignada, una frase que se repite, una mirada que nunca llega. Lo publiqué sin expectativa. Como quien lanza un mensaje en una botella al mar. Pero, para mi sorpresa, empezó a recibir respuestas. Mujeres de mi edad, otras más jóvenes, algunas mayores. Me escribían mensajes privados. Comentaban en los posts. Compartían sus propias historias. Una me dijo, sentí que me estabas leyendo a mí. Otra confesó que había llorado al reconocer a su familia en mis líneas. Y yo empecé a sentir que mi voz tenía eco. Una mañana, al abrir el correo electrónico, encontré un mensaje de la biblioteca del barrio. Habían leído el blog y me invitaban a dar una pequeña charla sobre escritura personal. Me paralicé. ¿Yo? ¿Hablar en público sobre mis emociones? ¿Sobre lo que siempre callé? Mi primer impulso fue decir que no. Que no estaba preparada. Que eso era para otras. Pero recordé esa frase que había escrito, no me voy. Me aparto para ver desde afuera qué lugar me están dando. Y entendí que también podía crear nuevos espacios. Que si la mesa familiar no me ofrecía lugar, quizás era hora de armar una propia. Acepté. Empecé a preparar esa charla como si fuera un ritual. No una conferencia formal, sino una conversación íntima.
Llevé algunas páginas impresas, una vela pequeña, una foto mía de niña. Y al sentarme frente a una docena de mujeres que también querían encontrar su voz, dije lo que tanto tiempo me costó decir. Durante años me sentí invisible. Y el día que alguien me vio, supe que no quería volver a ser quien calla por costumbre. Hubo lágrimas. Abrazos. Silencios llenos de significado. Una mujer me dijo al final, nunca te había visto antes, pero siento que te conozco. Otra me preguntó si podía invitar a su madre a la próxima charla. Le dije que sí. Por dentro, algo en mí florecía. Esa misma semana, recibí un mensaje de voz de mi madre. Corto, pero diferente. Elena, sé que no siempre hemos sabido mostrarte lo que vales. Me gustaría hablar contigo. Cuando tú quieras. Lo escuché varias veces. No respondí enseguida. Esperé. Porque ya no quería correr a resolver. Ya no era la hija que decía que sí a todo. Quería hacerlo desde otro lugar. Unos días después, la llamé. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Estás bien? Sí. Estoy aprendiendo a estar bien conmigo. Silencio. Me alegra, dijo finalmente. ¿Quieres venir a cenar el domingo? Solo tú y yo. Nada de alboroto. Dudé. Parte de mí quería negarse. Pero otra parte, más serena, sintió que era el momento de intentarlo. Pero con una condición. Si voy, quiero que me escuches. No para responder. Solo para oír lo que nunca dije. Te lo prometo. Y así, esa noche, fui. Sin flores, sin postre para compartir. Solo yo. Me senté frente a ella en la mesa de siempre, esa donde tantas veces me sentí un fantasma. Esta vez, hablé. Con calma. Con verdad. Le conté cómo me había sentido todos estos años. No con rabia. Con dolor, sí. Pero también con compasión. Ella lloró. No se justificó. Solo dijo. No sabía que te dolía tanto. Siempre pensé que estabas bien. Que tú no necesitabas tanto. Ese fue el error, mamá. Pensar que porque no pedía, no necesitaba. Nos abrazamos. Fue torpe. Pero fue. Al volver a casa, abrí el blog. Escribí. El primer paso no es que te vean. Es que tú dejes de ocultarte. Y yo, por fin, había salido de la sombra. La cena con mi madre marcó un antes y un después. No porque todo se resolviera de golpe, ni porque mágicamente comenzara a ser el centro de atención en la familia. Pero sí porque, por primera vez, sentí que había sido escuchada desde el corazón y no desde la corrección. Mi madre, con sus silencios y sus limitaciones, había abierto una puerta. Y yo decidí entrar, pero caminando firme, sin agachar la cabeza. Después de aquella noche, no corrí a contarle a mis hermanos, ni a volver al grupo familiar con entusiasmo. Decidí ir despacio. Proteger lo que estaba construyendo. Porque entendí que una herida no se cierra con un gesto bonito, sino con constancia. Y yo necesitaba sostener mi valor, no que otros me lo devolvieran temporalmente. Mi blog seguía creciendo. Un artículo en particular, la hija que no pidió nada y por eso le dieron menos, se volvió viral. Lo compartieron en foros, en grupos de mujeres, incluso en una cuenta feminista muy seguida. Empezaron a llegarme correos de otros países. Testimonios. Agradecimientos. Y una propuesta inesperada, una editorial pequeña quería publicar una recopilación de mis textos. No podemos ofrecerte mucho dinero, me dijeron, pero creemos que muchas mujeres se reconocerán en lo que escribes. Acepté sin dudar. No por el dinero, sino porque por primera vez en mi vida, lo que yo decía tenía eco más allá de las paredes de mi casa. Una tarde, mientras preparaba un nuevo post, sonó el timbre. Era mi hermana Alicia. No la esperaba. La miré por la mirilla durante unos segundos antes de abrir.
Se la veía tensa, como si ensayara las palabras que venía a decir. ¿Puedo pasar? Asentí. Entró y se quedó de pie, incómoda, frente a mi estantería llena de libros y plantas. He leído tu blog. Bueno, varios artículos, algunos los compartieron en el hospital. Me quedé en silencio. No sabía qué venía después. Al principio me molestó. Pensé, ¿tiene que ventilar cosas familiares así? Pero después entendí que no estabas hablando de nosotros. Al menos no solo. Estabas hablando de muchas. Y también de mí. Me senté en el sofá. Ella hizo lo mismo. Respiró hondo. Sé que he sido injusta. Que no te he visto. O peor, que he dado por hecho que estabas bien solo porque no decías nada. Lo sé, respondí. Pero no estoy aquí para cobrártelo. Estoy aquí porque ya no quiero seguir sin nombrarme. Nos quedamos hablando casi 2 horas. No resolvimos todo. Pero abrimos un canal nuevo. Alicia me contó que siempre se sintió presionada para ser la perfecta y que muchas veces envidió mi capacidad de ser estable, tranquila. Me sorprendió. Nunca lo hubiera imaginado. No eras invisible, Elena. Pero sí eras incómoda. ¿Por qué no pedías nada y eso nos dejaba sin excusas para darte algo? Aquella frase se me quedó clavada. Y entonces entendí, no se trataba solo de culpa o desinterés. También había miedo. Incapacidad emocional. Y eso no lo justificaba, pero me permitía soltar parte de la carga. Poco a poco, mis relaciones familiares empezaron a cambiar. No de forma milagrosa, pero sí con pequeños gestos. Mi madre me pedía opinión sobre cosas cotidianas, Diego me llamaba para conversar sin motivo, Alicia me recomendaba libros que pensaba que me gustarían. Y lo más importante, cuando hablaba, me escuchaban. El libro salió publicado un mes después. Se tituló La silla vacía. Fue presentado en la misma biblioteca donde di mi primera charla. Esa noche, mientras firmaba ejemplares, vi a don Luis en la fila. Traía un sobre. Esto es para ti, me dijo. Es una foto. De ese día en el restaurante. Me la envió una clienta habitual que estaba allí. Abrí el sobre. Era una imagen borrosa pero nítida en lo esencial, yo, sorprendida, mirando el plato que él me trajo. Alrededor, personas aplaudiendo. Mi familia, desenfocada. Lloré. No de tristeza. De gratitud. Porque ese instante había marcado el inicio de mi renacimiento. Y entendí que a veces no hace falta que toda la mesa te mire. Hace falta que tú decidas, de una vez por todas, no pedir permiso para ocupar tu lugar. Después de la publicación del libro, mi vida no cambió de forma espectacular, pero sí con una hondura que transformó lo esencial. No me hice famosa ni recibí grandes premios, pero cada mensaje que llegaba, cada mujer que me decía, me sentí menos sola al leerte, me reafirmaba algo que durante años no supe, que lo que tengo para decir vale. Que mi experiencia importa. Y que no necesito justificarla para que sea legítima. Empecé a recibir invitaciones para charlas, talleres y entrevistas. Una periodista de un pequeño medio local me preguntó: ¿cómo defines hoy a Elena García? Pensé unos segundos y respondí: soy una mujer que dejó de pedir permiso. Y eso me cambió la vida. Pero la verdadera transformación no estaba solo en el reconocimiento externo. Estaba en los detalles cotidianos. En cómo entraba en una sala sin buscar la esquina. En cómo, si algo me dolía, ya no me lo tragaba. En cómo me permitía decir, esto no me hace bien, sin miedo a decepcionar. Un viernes por la tarde, mientras corregía exámenes en casa, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, una antigua alumna que había leído mi libro. Su madre acababa de fallecer y quería saber si podía pasar a hablar un rato conmigo. Le dije que sí, por supuesto. Llegó una hora después con los ojos hinchados, pero una serenidad que me conmovió. Tu libro me ayudó a perdonar a mi madre antes de que muriera, me dijo.
Me ayudó a entender que ella también venía de silencios que no supo romper. Nos quedamos en la cocina tomando té. Hablamos de lo que duele, pero también de lo que libera. Y esa conversación me reafirmó en algo que ya intuía: cuando una mujer encuentra su voz, ayuda a que otras encuentren la suya. Mientras tanto, mi familia seguía reacomodándose en esta nueva dinámica. Mi madre, poco a poco, fue acercándose con más cuidado. No con culpa, sino con curiosidad. Empezó a preguntarme por mis textos, por mis talleres. Me pidió un ejemplar del libro para regalárselo a su vecina. Y, un día, sin esperarlo, me dijo: «No sabía que eras tan buena escribiendo. Me siento orgullosa de ti, Elena». Lo dijo torpemente, como quien no está acostumbrada a expresar orgullo, pero sus ojos lo decían todo. Me emocioné. No porque necesitara su aprobación, sino porque era la primera vez que no tenía que hacer nada para merecerla. Era yo. Solo yo. Y eso bastaba. Un domingo decidí volver al restaurante El Mirador del Alba. Fui sola. No por nostalgia, sino porque sentía que ese lugar cerraba un ciclo. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí el mismo plato, espinacas con garbanzos y huevo pochado. Don Luis no estaba. Me atendió una camarera joven, amable. Mientras comía, alguien me tocó el hombro. Era una mujer de unos 60 años. Me miraba con ternura. ¿Eres la autora de La silla vacía? Asentí, sorprendida. Lo leí con mi hija. Nos hizo hablar de cosas que nunca habíamos dicho. Gracias. La abracé. Así, sin más. Porque hay momentos que no necesitan palabras. Al volver a casa, me senté en mi escritorio. Encendí una vela. Abrí mi libreta y escribí una frase que sentí como epílogo. No era que yo no tuviera lugar en la mesa. Es que no sabía que podía levantarme, ir a otra sala y poner mi propio mantel. Ya no me conformaba con ser incluida. Quería elegir. Y lo estaba haciendo. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento rencor. Siento una gratitud inmensa por haber despertado. Por haberme reconocido. Por haber comprendido que no debía encajar en moldes que no me contenían. Y sobre todo, por haber aprendido, al fin, que lo que soy no necesita explicaciones. Con el paso de los meses, la vida fue tomando otro ritmo. No más ligero, pero sí más propio. Comencé a decir que no con naturalidad, sin miedo a que eso me quitara amor. Empecé a hablar más pausado, no por timidez, sino porque ya no tenía apuro en justificarme. Mis vínculos empezaron a ordenarse de forma distinta. Algunos se alejaron en silencio. Otros se acercaron con más verdad. Abrí un círculo de escritura en casa. Todos los martes por la tarde, mujeres de diferentes edades venían a compartir palabras, emociones y recuerdos. Traían té, bizcochos, fotos antiguas. A veces hablábamos más que escribíamos, pero siempre salíamos de allí más livianas. Una de ellas, Manuela, me dijo un día: «Este salón tuyo huele a permiso. A ese que nunca nos dieron y que ahora, por fin, estamos tomando». Esa frase se me quedó grabada. Porque era cierto. Ya no estaba esperando que alguien me autorizara a ser. Ahora, simplemente, era. Con mis miedos, con mis certezas, con mis errores. Una tarde de primavera, recibí un mensaje de Diego, mi hermano. Me invitaba a una cena en su casa. Cumplía años su novia y quería reunirnos a todos. Dudé. Durante años, había ido a eventos familiares por compromiso. Pero esta vez me pregunté: ¿quiero ir? Y la respuesta fue sí, pero solo si me siento cómoda. Le escribí: iré encantada, pero solo si hay espacio para mí, no solo una silla vacía con mi nombre. Él respondió con algo que me sorprendió: esta vez lo hay. Prometo escucharte, no interrumpirte y no dar nada por hecho. Fui. Y fue distinto. No porque mágicamente se convirtieran en otra familia, sino porque yo ya no era la misma. Había dejado de buscar aprobación.
Y eso me daba una fuerza silenciosa. Hablé. Reí. Compartí una anécdota. Y, por primera vez en mucho tiempo, nadie me interrumpió. Me miraban. Me escuchaban. Después de la cena, mi cuñada me tomó del brazo. Siempre supe que eras especial, Elena. Pero ahora te veo distinta. Más, tú. Les sonreí. Porque esa era la clave, no era otra versión. Era yo, por fin sin filtros. Esa noche, al llegar a casa, me quedé un rato largo en el balcón. El cielo estaba despejado. Sentí una paz profunda. Como si todo lo que había vivido, las ausencias, los silencios, el plato traído con cariño, me hubiera traído exactamente hasta aquí. Me llegó un mensaje de don Luis. Llevaba semanas sin saber de él. Decía: cerramos el restaurante, Elena. Fue hermoso mientras duró. Pero me quedo con tu historia. Ese día me diste más tú a mí que yo a ti. Lloré. Porque entendí que incluso los gestos que parecen pequeños, pueden abrir grietas por donde entra la luz. Y eso me llevó a escribir algo nuevo en el blog. No se trata de buscar una silla en la mesa ajena. Se trata de construir la tuya, aunque al principio estés sola. Porque con el tiempo, siempre llega quien se sienta contigo, no para llenar un hueco, sino para compartir el pan. Y yo, por fin, estaba sentada en esa mesa. Conmigo. Con todo lo que soy. Sin necesidad de pedir espacio. Porque lo había hecho mío. Una de las cosas más reveladoras de este camino ha sido entender que la familia no siempre es sinónimo de afecto. Que hay vínculos que pesan más de lo que sostienen, y que el cariño verdadero no se demuestra solo con presencia, sino con atención, con escucha, con respeto. Y sobre todo, con elección. Porque uno también tiene derecho a elegir de quién se rodea. Después de aquella cena en casa de Diego, sentí que algo se había aflojado entre nosotros. No era una transformación rotunda, pero sí un pequeño cambio de energía. Me escribió días después para agradecer mi presencia. Me dijo: siempre fuiste la más sensata, Elena. Pero ahora entiendo que también eras la más callada porque nadie te dejaba hablar. Me sorprendió. No por la frase en sí, sino porque venía de él. Diego nunca fue de reconocer nada. Siempre fue el chistoso, el que escapaba del conflicto. Que ahora dijera eso, significaba mucho. Poco a poco, fui haciendo espacio para personas nuevas. Mujeres del taller con las que empecé a compartir más allá del círculo de escritura, una vecina que siempre me había parecido distante y que, sin embargo, tenía una historia de vida tan parecida a la mía que parecía calcada. Incluso retomé el contacto con Teresa, una amiga de la universidad a la que había dejado de ver por priorizar a la familia. Nos reencontramos como si no hubieran pasado los años. Las conversaciones eran largas, llenas de silencios cómodos, de complicidad sin máscaras. Y en medio de todo eso, llegó Tomás. Lo conocí en una charla literaria. Era editor en una cooperativa de libros independientes. Nos presentaron en el cóctel posterior. Yo estaba incómoda, no soy buena con las multitudes ni con los elogios forzados, pero su manera de acercarse fue distinta. No preguntó qué había escrito ni comentó que había leído algo mío. Solo me ofreció una copa de vino blanco y me dijo: ¿también estás aquí por obligación? Reí. Fue la mejor línea de presentación posible. Empezamos a vernos. Despacio. Sin presión. Descubrí que con él no necesitaba explicarme ni justificarme. Que podía quedarme en silencio sin sentirme culpable. Que mis palabras eran recibidas con atención, no como espera de una respuesta rápida, sino como un regalo. Un día, mientras caminábamos por la playa de la Malagueta, le conté la historia del restaurante. Lo del plato. El aplauso. El dolor escondido detrás. No sabían que ese plato no era solo comida, ¿verdad? Me dijo. No. Era todo lo que no me dijeron nunca. Todo lo que no reconocieron. Me miró con ternura. Elena, tú no necesitas que te aplaudan.
Pero sí mereces que te celebren. Esa frase me acompañó días. Porque tenía razón. No necesitaba aplausos públicos, ni reconocimientos ruidosos. Pero sí merecía cercanía, ternura, personas que me miraran con verdad. Volví a ver a mi madre. Fuimos a merendar juntas. Me pidió consejos sobre un texto que estaba escribiendo. No supe cómo reaccionar. Es solo un borrador, dijo. Pero después de leer tus cosas, me dieron ganas de contar lo mío. Lo leí. Era simple. Fragmentado. Pero, hermoso. Hablaba de su infancia, de su madre fría, de cómo ella aprendió a callar, y luego a criar sin hablar mucho. Lloramos las dos. Nunca nadie me enseñó a decir lo que siento, Elena. Pero tú lo estás haciendo. Y te estoy mirando. Ese día volví a casa con el corazón lleno. No porque ella se hubiera vuelto otra. Sino porque, al fin, estaba intentando mirarme más allá del rol de hija. Esa noche, abrí el blog y escribí una nueva entrada. La sangre puede unir. Pero la mirada es lo que realmente conecta. Yo me pasé años esperando que me miraran. Hoy, elijo rodearme de quienes lo hacen sin que se lo pida. Y era verdad. Porque estaba construyendo mi tribu. Mi red. Mis afectos elegidos. Y lo más hermoso, me estaba eligiendo a mí. A veces me despierto temprano, antes de que suene el despertador, con una sensación que no supe nombrar durante muchos años. No es ansiedad, no es tristeza. Es algo más parecido a ligereza. Como si finalmente pudiera habitarme sin tensión, sin deuda, sin miedo de estar fallando en algo. Y sé que ese estado no llegó solo por el paso del tiempo. Llegó porque hice el trabajo de mirarme sin filtros. De reconstruirme con lo que fui y también con lo que decidí dejar de ser. Mi círculo de escritura creció. Nos reuníamos cada martes, pero pronto añadimos los sábados. El grupo era diverso, mujeres jóvenes con rabias nuevas, otras mayores con dolores viejos, y algunas como yo, en medio de todo, buscando sentido. Un día propuse un ejercicio que parecía simple, escribir una lista de cosas que creemos merecer, sin usar la palabra siempre y cuando. Al principio, todas dudaron. Luego, comenzaron a surgir frases. Merezco descansar sin justificarme. Merezco amor sin tener que ser fuerte todo el tiempo. Merezco un lugar donde no me pidan que baje el tono. Escribí la mía con el corazón acelerado. Merezco ser vista, no por lo que hago, sino por quién soy. Esa frase se quedó conmigo durante días. Y entonces ocurrió algo que me sorprendió profundamente. Fui invitada a hablar en una universidad. Una profesora de literatura contemporánea había incluido mi libro como lectura optativa. Cuando me escribió, pensé que se trataba de un error. Pero insistió. Quería que las alumnas me escucharan no como autora, sino como mujer que había aprendido a relatar lo que no se suele contar. Fui. Entrar a ese aula, ver a chicas jóvenes con los ojos atentos, fue como regresar a mi adolescencia. Recordé a la Elena de 17 años, la que escribía poemas escondida, la que callaba por miedo a molestar, la que soñaba con ser escritora y se decía a sí misma que eso era cosa de otras. Estuve a punto de llorar. No escribo para enseñar, dije ese día. Escribo para que otras mujeres se atrevan a poner nombre a lo que sienten. Y si alguna vez sentís que no pertenecéis, que os han dejado al margen de la mesa, que vuestra voz no importa, recordad, lo que no se dice no desaparece, solo se esconde. Y escribirlo es una forma de rescatarse. Una de las estudiantes levantó la mano. Me preguntó. ¿Y cómo se empieza a escribir cuando lo que se quiere decir da miedo? Respiré hondo. Empezando por lo más pequeño. Por una frase. Por una imagen. Por lo que duele sin hacer ruido. Y después, lo demás llega solo. Volví a casa con una sensación de plenitud que nunca me dio el aplauso de nadie. Era otra cosa. Era certeza. Tomás, que me había acompañado discretamente ese día, me abrazó al llegar. Hoy no fuiste invisible para nadie.
Pero lo más importante es que ya no lo eres para ti. Y tenía razón. Empecé a hacer pequeños rituales para celebrar mi vida. Encender una vela al terminar un texto, regalarme flores los lunes, dejar un cuaderno abierto en la mesita con una palabra que me acompañara cada semana. Esa semana, la palabra fue merecimiento. Mientras tanto, mi madre seguía escribiendo. Me enviaba pequeños fragmentos por correo. Me preguntaba qué opinaba. A veces me emocionaba, otras me dolía. Pero en todas, sentía un puente. Un domingo, me llamó para invitarme a comer. Esta vez, no a El Mirador del Alba. Ella quería cocinar. Tu plato favorito, dijo. Me reí. Dudé. Pero fui. Entré en su casa con pasos suaves. La mesa estaba puesta con mimo. Había flores. Un mantel nuevo. Mi lugar tenía una tarjeta pequeña escrita a mano, gracias por enseñarme a decir. Durante la comida, nadie interrumpió mis historias. Mi madre me miraba con atención. Mi hermana trajo una copia de mi libro para que se lo firmara. Diego me abrazó al irme y me dijo: Ojalá nos hubiéramos dado cuenta antes, Elena. Pero ahora lo sabemos. Volví a casa caminando. Despacio. No por nostalgia. Por gratitud. Y al llegar, antes de acostarme, escribí en mi cuaderno. No era que yo no encajara. Era que nunca me dieron espacio. Ahora sé que no necesito que me inviten a ninguna mesa. Porque tengo la mía. Y quienes se sientan en ella, lo hacen por amor, no por costumbre. Y eso, al fin, tiene nombre, vida propia. Nunca imaginé que algún día la palabra paz me fuera familiar. Durante años, viví en una especie de tensión silenciosa, como si siempre estuviera esperando la próxima crítica, el siguiente olvido, el nuevo gesto que me recordara que no era suficiente. Pero ahora, cada vez más a menudo, me descubro respirando hondo sin tener que soltar un suspiro después. Estoy, simplemente, en mí. En mi cuerpo. En mi historia. Y eso es un milagro cotidiano. Mi blog se transformó en algo más. Empezó como una especie de diario íntimo disfrazado de reflexión general. Ahora es una comunidad. Mujeres se escriben. Comparten. Me cuentan cosas que no han dicho ni en voz alta. Una de ellas, Clara, me envió un correo que leí llorando. Leí tu texto sobre el plato favorito. Yo también tuve una comida en la que me ignoraron mientras sonreía. Pensé que era exageración mía. Que tenía que agradecer solo por estar allí. Pero al leerte, entendí que merezco más que presencia física. Merezco reconocimiento. Gracias por darme palabras que no sabía que necesitaba. Ese mensaje me tocó profundamente. Porque me recordaba a mí. A esa Elena que, durante años, creyó que lo que dolía era normal. Que pensó que pedir atención era egoísta. Que asumió que ser la fuerte, la que no exige, era su destino. Ahora sé que no. Y esa certeza se traduce en decisiones nuevas, incluso pequeñas. Por ejemplo, este año decidí no pasar las fiestas navideñas con la familia entera. Fue una elección consciente. Sin pelea. Sin drama. Simplemente dije: este año quiero algo distinto. Algo mío. Mi madre al principio se ofendió un poco. Me preguntó si estaba enfadada. Le respondí con dulzura: no. Solo estoy empezando a cuidarme. Y eso a veces significa elegir diferente. Celebré Nochebuena con 2 amigas del círculo de escritura y sus hijas adolescentes. Cocinamos entre todas, pusimos música, leímos textos que nos habíamos regalado mutuamente. Alrededor de la mesa, sentí algo que pocas veces experimenté en las cenas familiares: ligereza. Risas sinceras. Silencios cómodos. No hacía falta impresionar a nadie. Solo estar. Escribí sobre eso en el blog. El texto se llamó La fiesta que no me dolió. Lo compartieron más de 5.000 personas.
Algunas me escribieron diciendo que habían tenido la valentía de hacer lo mismo por primera vez. Que se sentían menos culpables. Más vivas. Y yo, al leerlas, sentía que lo que vivía no era solo mío. Que al contar mi historia, habría una rendija en la de muchas otras. Mientras tanto, Tomás y yo seguimos caminando juntos. No vivimos juntos, ni lo planeamos a corto plazo. Pero nos encontramos con una frecuencia que nos cuida. Él lee mis textos antes de que los publique, pero nunca me corrige. Solo me pregunta, ¿esto te representa? Y si digo que sí, sonríe. Un día, mientras paseábamos por el centro, pasamos por el mirador del Alba. Cerrado. Las ventanas cubiertas, el cartel de traspaso desgastado. Me detuve unos segundos. No por tristeza, sino por gratitud. Porque ese lugar, que una vez me reveló un dolor, también me mostró una salida. ¿Quieres que vayamos a otro sitio? Me preguntó Tomás. No. Quiero quedarme un momento aquí. Para agradecer. Le conté algo que nunca había dicho en voz alta, que durante años pensé que no merecía que alguien cocinara algo especial solo para mí. Que ese gesto de don Luis había sido más importante que cualquier regalo familiar. Tomás me miró con ternura. Me acarició la mejilla. Te prometo que siempre habrá un plato para ti en mi mesa. No porque seas fuerte, ni buena, ni ejemplar. Sino porque eres tú. Y eso, pensé, es lo que merezco. No premios, ni discursos. Presencia sincera. Espacio compartido. Gente que me elija con los ojos abiertos. Esa noche, al volver a casa, escribí en mi libreta. Cuando una mujer aprende a estar en paz consigo, deja de negociar su valor. Ya no se sienta donde no es escuchada. Ya no finge que no le duele. Ya no necesita aplausos. Solo necesita verdad. Y yo, por fin, estoy en esa verdad. Hay algo profundamente sereno en cerrar un ciclo desde la plenitud y no desde la herida. A lo largo de estos meses, fui reescribiendo no solo mi historia, sino también la manera en que me habito. Ya no camino con ese peso invisible de justificar cada paso. Ya no me acuesto repasando lo que dije o callé para no incomodar. Estoy. Y eso basta. He aprendido a reconocer mis límites sin sentir culpa. A decir, no puedo o hoy no me apetece, sin tener que añadir excusas. He dejado de ser la hija complaciente, la hermana funcional, la mujer que aguanta para no molestar. No porque haya dejado de amar. Sino porque ahora también me amo a mí. Hace unas semanas, mi madre me invitó a cenar otra vez. Me dijo que había escrito un nuevo texto y quería leerlo conmigo. Acepté. Al llegar, la encontré con el cuaderno abierto y las manos temblorosas. Le ofrecí un té y nos sentamos en la mesa que tantas veces compartimos en silencio. Leyó en voz alta. Su texto hablaba de su infancia, de su madre, de las veces que quiso abrazar y no supo cómo. De cómo aprendió a amar en modo austero. Y de lo mucho que le había costado verme florecer sin sentirse disminuida. Siempre pensé que si tú crecías demasiado, yo me quedaría atrás, me dijo al terminar. Y no era así, le respondí. Solo estaba creciendo donde había espacio. Nos abrazamos. Por fin. Con un abrazo entero. De esos que no son solo brazos, sino historia. Unos días después, Alicia me propuso organizar un encuentro familiar distinto. Nada de grandes celebraciones, nada de roles establecidos. Solo nosotros, sin guión. Dudé. Pero acepté. Llegué sin expectativas. Me senté en una silla cualquiera. Nadie me puso al lado de la tía que repite historias. Nadie me pidió que mediara. Me ofrecieron vino, me preguntaron por mi nuevo libro, me escucharon hablar sin interrumpirme. Y ahí estaba yo. En medio de mi familia. No luchando por espacio. No siendo tolerada. Siendo parte. Volví a casa con una paz que no conocía. Me recosté en el sofá.
Encendí la vela que siempre uso para escribir. Y abrí mi libreta una vez más. Escribí. No todos los días alguien te trae tu plato favorito frente a una mesa que te ignora. Pero si todos los días puedes cocinarte lo que amas, sentarte contigo y celebrar tu existencia sin necesidad de espectadores. Porque eso aprendí. Que no necesito un restaurante, ni una ovación, ni un gesto espectacular para saber que valgo. Aunque ese día, ese plato y ese aplauso me hayan abierto los ojos, lo que realmente me cambió fue el trabajo silencioso de reconstruirme. Día tras día. Límite tras límite. Elección tras elección. Hoy, mi mesa es un lugar al que llegan personas que me miran con verdad. Algunas son de mi sangre, otras no. Algunas llegaron tarde, otras siempre estuvieron. Pero todas tienen algo en común, no están por costumbre, sino por cariño. Y yo, por fin, me siento en ellas sin miedo a desaparecer. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te hizo sentir menos sola, si en algún momento dijiste, eso me pasó a mí, te invito a suscribirte al canal. Aquí contamos lo que muchas callan. Aquí, todas tenemos un lugar. Rama.